Hola chicos, en esta clase vamos a ver la parte de la Ley General de las Personas con Discapacidad, ¿sale? No hace mucho se promulgó y pues vamos a empezar a ver como ciertos términos que nosotros tenemos que dominar y conocer principalmente, pues porque tenemos que decir a las personas con discapacidad realmente es, ¿sale? No les podemos decir discapacitados o bien algún otro término, porque sería como tipo de discriminación y eso no está bien, ¿sale? Entonces, como tal, todas las personas con alguna deficiencia o alguna discapacidad se va a llamar primero personas con discapacidad, ¿sale? No podemos decir discapacitados, tienen que ser personas con discapacidad. Entendemos a la discapacidad como la consecuencia de la presencia de un déficit o limitación de una persona, que al interactuar con las barreras del medio o entorno social pueden impedir la inclusión plena y efectiva de la sociedad, así como la igualdad de condiciones con los demás. Muchas veces por la discapacidad, pues hay esta parte de la discriminación, de que no puedes hacer ciertas cosas, o bien por tener limitaciones, pues no vas a ser capaz de realizar ciertas actividades directamente en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso empiezan a discriminar a la gente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, anteriormente, nuestros antepasados decían que si tú tenías una enfermedad o alguna discapacidad, o tus hijos o tus abuelos estaban con una discapacidad, era porque Dios te castigaba, era algo malo. Y justo mucho tiempo la gente lo vio así, que si yo tenía a una persona discapacitada, era necesario encerrarla, ahora sí que como un mueble, ¿no? Iba a estar ahí, pero no podíamos incluirla en la conversación o ciertas actividades, ¿no? En nuestro México es hermoso ver cómo en algunos edificios se están implementando pues estas barreras arquitectónicas, las empiezan a quitar, ¿sale? Y ya empiezan a hacer ciertas cosas de inclusión, ¿no? Por ejemplo, las rampas, o bien tubos o barras paralelas para que mi paciente se vaya agarrando y no pierda tanto la inestabilidad, ¿no? Entonces es bien importante realmente que conforme van pasando los años, vamos quitando un poquito esta parte de la discriminación y nosotros realmente empezamos a incluir más a la gente con discapacidad y no la vemos como algo súper raro o bien que no pueden o pobrecitos, nada de eso, al contrario. Vamos a tener diferentes tipos de discapacidad y entre ellas pues sí se van a subdividir, ¿sale? La primera es la discapacidad física. Va a ser la secuela o la malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico. Aguas con esto. Puede ser secuela o malformación. Puede ser que yo haya nacido con eso o bien yo era una persona socialmente normal y después de algún choque, después de algún accidente, de alguna infección, ya tuve algún problema físico, ¿sale? Dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, podrá impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Qué pasa? Nosotros al tener ciertas discapacidades físicas, puede que solamente tengamos esta parte de alguna amputación de mano, pie, y al final del día a nivel cognitivo yo puedo seguir haciendo mi labor. Por ejemplo, si era administrador y me amputaron un pie, no importa, yo puedo seguir desempeñando sin la necesidad de decirme es que ya estás discapacitado y pues ya no vas a poder. A comparación de quizás si me da, ahorita lo vamos a ver, una discapacidad cognitiva, pues quizás yo ya no pueda desarrollar ese mismo papel
o esa misma función. Sin embargo, puedo desarrollar otras, ¿vale? Aquí volvemos a lo mismo, esta parte de la inclusión. No porque estés ya sin algún órgano o bien sin alguna función motora, significa que pues ya mi paciente ya va a estar como mueble, ¿no? Vamos a tener la discapacidad mental, que va a ser la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, de acuerdo a la sucesión de los hechos, no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social. Va a interactuar las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, los niños con síndrome de Down que crecen y se vuelven adultos y ya adultos necesitan que trabajar, ¿no? Desarrollarse en un medio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los autistas? Lo mismo, crecen y tienen esta discapacidad más que nada cognitiva, ¿sale? No tienen esta parte de poder desarrollarse como deberían ante la sociedad, ¿no? Entonces, esta discapacidad mental muchas veces, dependiendo del grado que pues llegaran a tener, es importante saber que de acuerdo, ¿vale?, a sus capacidades mentales, yo puedo colocar a esa persona, por ejemplo, hacer ciertas actividades como empacadores, igual administrando papeles, archivando, organizando, dependiendo de sus capacidades, yo puedo poner a las personas y obviamente que me realicen una tarea en específica, ¿no? Igual lo mismo, esta parte de la inclusión, no porque tenga una deficiencia mental, significa que pues va a quedar como un mueble o ahí sentado para toda la vida viendo la tele nada más, ¿no? Entonces, aquí los límites pues van a depender no tan solo de la persona, sino también de su entorno, ¿sale? Recordemos que hay muchas atletas olímpicas o muchos igual chicos paraolímpicos que pues llegan hasta tener medallas, ¿no? A nivel México, a nivel mundial, que pues nos está diciendo que obviamente tienen ciertas disciplinas, cierta constancia y que lo han logrado. También vamos a tener la discapacidad sensorial, que es la deficiencia estructural o funcional de los órganos, como la visión, la audición, el tacto, olfato y gusto, así como las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con los demás. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo un paciente que no puede ver parcial o totalmente, pues obviamente yo tengo que irle describiendo ciertas cosas, ayudándole a contar, ayudándole a sentir y decir, ¿sabes qué? Las cosas están aquí. Igual lo mismo, quizás no pueda adquirir esta parte de la vista conforme cirugías, implantes, cosas así, pero yo puedo ir haciendo que mi paciente vaya desarrollando ciertos, pues sí, cierta agudeza a nivel del tacto o a nivel olfativo y con eso pues se vaya incluyendo a la sociedad, ¿no? Así también como la audición, principalmente nuestros pacientes geriátricos, ¿sale? El abuelito, la tía, hasta el papá, pasa que ya no escuchan bien. Y yo digo, ay, pues está aquí escuchando según nuestra conversación y lo estamos incluyendo. Pero al final del día, él no me escucha bien. Entonces, también entender ciertas cosas que como todo se va a ir regenerando, ¿sale? Y que así como están nuestros abuelos o nuestros padres, al día de mañana vamos a estar nosotros, ¿no? Entonces, es importante tenerles paciencia igual y bien ponerles algún aparato
o tratarlos de incluir lo más que se pueda, ¿sale? No dejarlos ahí, porque pues obviamente también imagínense un día no tener alguno de sus órganos o alguno de sus sentidos. Realmente imagínense por un minuto o por un día, solamente un día, tápense los ojos y no veo nada, nada durante todo el día. O bien, no escuchar nada. No sé si alguna vez han ido como a algún pueblito, algo que no se escucha nada, 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 nada. Y muchas veces la expresión, ¿no? Es que hasta el silencio me da miedo, ¿no? Porque estamos tal vez acostumbrados tanto a tanto ruido, a tantas voces, a simplemente esta forma de comunicación que pues realmente nos va a limitar. Y pues eso también se llama calidad de vida, ¿sale? Vamos a tener la discriminación por motivos de discapacidad que la verdad es de que es horrible, ¿sale? Es horrible ver cómo te dicen, ¿no? No te discriminamos, pero pasa esto. O, ok, todo entiendo, pero no eres apto. O sea, ese pero es un, ¿por qué otra persona sí y por qué yo no? La parte de la igualdad, tanto en condiciones como en derechos, como en esta parte de la igualdad, siempre va a ser fundamental a nosotros de ver un paciente, ¿sale? Igual con esto. Muchas veces nosotros decimos, híjole, es que tengo un paciente discapacitado y otro no discapacitado y le estoy dando más atención a mi paciente discapacitado porque lo necesita. Sí, muchas veces sí, pero también no hay que guiarnos conforme a su discapacidad. Hay que tratar siempre a los pacientes por igual, tenerle la misma paciencia a todos y tratar de que todos sean lo más semejantes posibles. Y acuérdense, conforme a la calidad de vida, nosotros tenemos que realmente asemejar a lo más normal posible ante la sociedad, ¿no? A mi paciente. También tenemos que tener una igualdad de oportunidades de mis pacientes y de las personas con discapacidad para que tengan un entorno social, cultural, religioso, de convivencia, de integración, lo mejor posible, ¿no? Igual, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo a mi paciente que, les digo, ¿no? Le estamos prestando mucha atención, pero yo no me estoy prestando atención a mí como cuidador primario? ¿O qué pasa si yo le estoy dando más oportunidades, ¿no? A mi paciente con discapacidad y a los demás no? Entonces, esa parte de la igualdad de oportunidades va con todos, ¿sale? Muchas veces pasa que a mi paciente se le olvidan los ejercicios o pasan cosas, ¿no? Y simplemente no los hace. Entonces, así como a él se le van, también a nosotros y también a las personas con discapacidad. Entonces, darle esos chances, no tan solo a unos sí y darles privilegios que a otros no, ¿sale? Siempre tratarlos por igual. Y vamos a tener que justo en el 2018, ¿sale? Se crea la ley número 223 o bien la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Eso está padrísimo, ¿sale? Ya después de esta ley, ya nosotros ya no podemos discriminar a la gente por cualquier motivo o razón, sino al contrario, tenemos que incluirlas para todo. Por ejemplo, muchos negocios, muchas empresas le hacen así. Si quieren que disminuya un poco de los gastos de Hacienda, pues contratan a las personas con discapacidad y por un gesto de inclusión, Hacienda hace que tú pagues menos. Que claro, es como ¿cómo se dice? Como una espada de doble filo, porque pues sí, ¿no? Estoy pagando menos, pero al final del día la finalidad
como tal sería ayudar a las personas con discapacidad, no que realmente tenga yo un beneficio porque estoy haciendo algo bueno, ¿no? O sea, realmente no deberían de premiarlos. Si estamos hablando de igualdad, tendría que ser completamente normal y decir, sí, qué bueno que los incluyas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que realmente ver esta cuestión de la discapacidad como un fin común, ¿sale? ¿Qué pasa, por ejemplo, en enfermedades como Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica o cualquier enfermedad desmielinizante? Yo siempre se los he dicho, así como les puede tocar o les tocó, ¿no? A ellos, también a nosotros. Y de un día a otro ser una persona con discapacidad. Bien, ¿qué pasa si yo voy en mi coche o yo voy en la moto y tengo un accidente y pierdo alguno de mis órganos? Lo mismo, al final del día es, pues sí, como tal, algo que mi paciente está normal, socialmente normal, ya no lo está y ahora tiene una discapacidad, ¿no? Tanto mental como motriz, como sea, ¿no? Ya tiene esa discapacidad. ¿Qué vamos a hacer conforme a eso? Entonces, acuérdense, nosotros a final del día, por más que nos cuidemos, así ya estemos muy viejitos, muy geriátricos, va a llegar un punto donde nos vamos a convertir en alguna persona con discapacidad, la que sea, auditiva, visual, motora, cognitiva, como sea, y pues de acuerdo a nuestro deterioro de nuestro organismo, pues eventualmente fallecer, ¿no? Entonces, siempre que veamos las personas con discapacidad, recordar que al día de mañana nosotros puede que también estemos así, ¿sale? Espero les haya gustado la clase de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir, ¿sale? Cuídense mucho.